Bueno, vamos a un móvil. Vamos a ir a saber con Tamara Vilogrón qué ha pasado con la alza de precio, pero nos movimos, salimos de acá de la zona. Estamos contigo, Tami, para saber qué está pasando. Tamara, bienvenida. Alza de precios, ¿cómo está la situación ahí? Estamos en Melipilla, en vivo e indirecto. Tamara, bienvenida a Alerta. Hola Rodrigo, buenos días. Sí, lamentablemente hemos sido testigos de todo este proceso inflacionario, cómo está afectando el alza de precios a los consumidores directamente, a todos los consumidores, y lo hemos visto en los supermercados, en los distintos negocios, ¿cierto? A nivel nacional. Nosotros de hecho nos vinimos hasta Melipilla, como tú bien lo decías, y estamos acá con la señora Miri, que nos dio la oportunidad de venir acá al supermercado Romanini. Señora Miri, ¿cómo ha sido el panorama acá en el supermercado? Estamos viviendo un proceso inflacionario bastante delicado, muy complicado. ¿Cómo ha sido para ustedes también enfrentar todos estos meses? ¿Qué es lo que se viene también? Nos comentaba que no va a dar tregua esto en el corto plazo. ¿Cómo ha sido el panorama para usted? Mira, ha sido... Hola Rodrigo, gusto de saludarte. Igualmente, buen día, Miri, buen día. Ha sido difícil porque tenemos una competencia muy grande acá en Melipilla. Nosotros somos una cadena más pequeña, pero los productos van en alza y van a seguir subiendo con respecto al alza del dólar. Se van a ver afectados todos los productos que son importados, todos. Ya ahora nosotros hacemos un gran esfuerzo para poder mantener los precios a nuestros clientes, para que nuestros clientes no se vean tan afectados. Y nosotros tenemos una variedad más amplia. Si bien es cierto, hay primeras marcas que han estado por años en el mercado, tratamos de tener otras alternativas para que el cliente que está más complicado del poder adquisitivo pueda acceder a productos más económicos. Miri, tú tocaste un tema muy importante con el tema del dólar, que está amenazando, ¿cierto?, más los precios de la canasta básica. Si podemos ver los precios acá, ¿cuánto es lo que va a subir, por ejemplo? ¿Qué producto es lo que más va a subir? Si podemos aquí mostrarle a la gente qué es lo que más va a subir de precio. Mira, en cuanto a las pastas de primera marca, hay una que ya anunció el alza y sube un 11%. Ya también viene el alza el azúcar, pero todos los productos están subiendo sobre 2 dígitos. Porque antes un alza, años atrás, uno decía ya va a subir un 5%, un 7%, que eran precios más accesibles, o alzas que tú podías más o menos manejar. Hoy día las alzas son todas sobre 2 dígitos, ¿ya? Pero así como suben las grandes marcas, nosotros también le tenemos alternativas al público. Por ejemplo, 2 pastas en 1.000 pesos, ¿me entiendes? Tenemos 4 pastas más una salsa de tomate en 1.690. Muy buena. Pero insisto en que nosotros tratamos de que el cliente no se vea tan afectado. Miri, ¿y cómo ustedes qué le dicen a la gente? Porque me imagino que muchos también están impactados con el precio, cómo ha subido la canasta básica familiar. De hecho, según datos CEPUS del Ministerio de Desarrollo Social, la canasta básica ha subido cerca en un año de un 17%, ya está más o menos en 56.000 pesos. Pero acá Miri nos tenía un tema muy importante. Están evidentemente poniéndose en el lugar en el bolsillo de las familias, están buscando ofertas, bajarle un poquito también esa carga al presupuesto mensual, ¿cierto? Con estas ofertas que si nos las podemos aquí mostrar, tenemos acá, si nos puede contar ahí cuáles son las ofertas que tenemos. Son 2 pastas que las tenemos y son de un gramaje más alto que los normales, 2 pastas en 1.000 pesos. Tenemos otra oferta que son 4 pastas más una salsa 1.699, ya, cosa que el cliente pueda acceder a los productos de primera necesidad. Ahora, para nosotros, insisto, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que el cliente nuestro no se vea afectado en el precio final, ¿me entiendes? Porque la competencia acá en Melipilla es muy grande, ¿ya? Pero nosotros, la política nuestra es cuidar a nuestros clientes, ponernos en el lugar de ellos y defender los derechos del consumidor. ¿Cómo ha visto el empleo, Tami? ¿Cómo se vienen los próximos meses? Ya se ven estas alzas. Rodrigo, dime, te escucho un poquito cortado. Bueno, no, solamente para preguntarle también a Miri cómo ha visto el empleo, la opción laboral en Melipilla, el conseguir trabajo, aquel que ha sido despedido, aquel que ha sufrido con la pandemia. ¿Ha tenido las posibilidades de reengancharse rápidamente en el mercado formal laboralmente o está difícil también la cosa? Porque tiene mucha relación
obviamente con el ingreso y poder comprar los alimentos. Esto es un círculo. Claro. Rodrigo nos pregunta desde el estudio, ¿cómo ha sido el tema acá en Melipilla del mercado laboral? Evidentemente, con todo este proceso inflacionario, mucha gente tiene que reducir su presupuesto mensual. Evidentemente, estuvo bastante complicado también durante la pandemia el mercado laboral. Acá, por ejemplo, ¿cómo ha estado el tema también en el supermercado? ¿Están contratando gente o siguen manteniendo los mismos? ¿Cómo ha sido ese panorama? Hasta el momento hemos seguido con el mismo personal, salvo que de repente se va rotando gente que se retira, que vuelve. Pero yo no he visto a la oficina, porque yo como trabajo en las oficinas centrales de los supermercados, no he visto una cantidad de público, o sea, de gente que vaya a pedir trabajo. Ha bajado mucho, ¿ya? Bueno, el año pasado, el año antepasado también no se vio tanto porque como habían bono, entonces la gente no iba a buscar trabajo. Pero aquí, si tú me preguntas por los supermercados Romanini, no he visto tanta gente. Cepu. No, que es un tema importantísimo y lo vamos a anexar. Ya sigo en Melipilla, ya seguimos con la Tami, con Miri. Quiero sumar a alguien que sabe mucho de esto, porque fíjense que de acuerdo a un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, junto a las Cajas de Chile, el 50% de los trabajadores tardó 5 meses o menos en reinsertarse en un trabajo dependiente formal y el 5% demoró 28 meses o más para encontrar trabajo. Vamos a hablar de esto con el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, está Juan Bravo. Hola Juan, buen día. Abrazo, bienvenido. Hola Rodrigo, muchas gracias, muy buenos días. Buen día, gracias a ti por el tiempo, por tratar de explicar y enfocar a esto. Y quiero convocar a la gente también. La gente que pierde trabajo, que es despedida o que se va de un trabajo, ¿cuánto tiempo ha demorado encontrar otro? Tal vez el mismo, un trabajo formal, trabajo informal, que nos cuenten también para que junto con Juan vayamos dialogando. ¿Es verdad que se demora tanto tiempo? Incluso el estudio dice que se demoran 8.5 meses en encontrar trabajo, Juan. Sí, mira, este estudio es bien interesante, es un estudio inédito en su tipo porque, nosotros usualmente seguimos al mercado laboral con la encuesta de empleo del INE, que es una muy buena encuesta, que sale todos los meses, ¿cierto? Y esa encuesta nos permite conocer indicadores como el nivel de empleo, la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo, etcétera. Pero el problema de las que tienen las encuestas es que solo nos permiten conocer la foto del momento y no nos permiten hacer seguimiento de las historias laborales de los trabajadores. Entonces, hay algunas preguntas, como la que contestamos en este estudio, que tú requieres hacer seguimiento de las mismas personas, lo cual no ocurre con las encuestas porque se va rotando a las personas que se van encuestando. Entonces, gracias a un convenio que firmamos con Cajas de Chile, que es la Asociación Gremial de las Cajas de Compensación y Asignación Familiar, y con la Superintendencia de Seguridad Social, logramos obtener una base de datos que contiene datos para 5 años, entre enero de 2016 y diciembre de 2020, de trabajadores afiliados a Cajas, y entonces eso nos permite determinar o aproximar muy bien al segmento del empleo dependiente formal, ¿cierto? Casi todos los trabajadores dependientes formales están afiliados a cajas de compensación y por lo tanto es una muy buena métrica para medir al segmento del empleo dependiente formal, que a su vez es el empleo mayoritario en Chile, Juan, y el que tiene mejor calidad. Y ahí entonces encontramos efectivamente que en promedio eso de una reinserción, después que uno sale de un empleo de ese tipo, tarda 8 meses y medio en volver a reintegrarse otra vez a un empleo dependiente formal, o sea, con las mismas características. Ajá, súper bueno el análisis también para que la gente pueda comprender que no es un estudio corto de 1, 2 meses, 3 meses, sino que desde el año 2016 y también enfocado al empleo formal, todo esto observando la situación de las cajas de compensación. O sea, hay 2 herramientas súper potentes, lo formal también y también la cantidad de años que se lleva evaluando esto. La pregunta que te quería hacer, y es más o menos respecto a esta misma mirada,
Me despiden de un trabajo, me voy de un trabajo, me demoro entre 5 a 8.5 meses en encontrar otro trabajo. ¿La gente encuentra el mismo trabajo de lo que estaba haciendo, de su misma profesión, de su mismo oficio? ¿O la necesidad lleva a buscar, según este estudio, otro trabajo cualquiera con el solo hecho de tener trabajo y tener un ingreso, Juan? Claro, muchas veces hay cierto, para contestar esta pregunta es necesario complementar fuentes de información. Por ejemplo, nosotros en este estudio en concreto, como nos interesaba medir los tiempos que se demoran las reinserciones a un empleo dependiente formal, lamentablemente nosotros no podemos saber entre medio de ese proceso qué ocurrió, si la persona pasó eso a un empleo informal, si pasa al desempleo, si pasa a la inactividad. O sea, siempre lo que podemos detectar es cuando la persona está en un empleo dependiente formal y cuando no está, pero cuando no está no sabemos exactamente en qué está. Pero lo que sí sabemos, y esto sí lo sabemos, por ejemplo, de la encuesta del INE, es que, por ejemplo, los periodos de debilidad económica llevan a que aumente, por ejemplo, la informalidad. Y eso ocurre por lo que señalas tú, ¿cierto? O sea, ¿qué ocurre en los periodos de debilidad económica cuando el crecimiento es muy bajo? Las personas, claro, muchas, la mayoría le prefiere un empleo dependiente formal, primero porque se obtienen mejores ingresos normalmente que en un empleo formal, porque tiene protección social, normalmente tiene más estabilidad laboral, ¿cierto? Cuando la contratación es indefinida, etcétera, tiene una serie de ventajas que no tiene un empleo por cuenta propia, un empleo informal. Y entonces uno ve que cuando baja el crecimiento económico, más personas tienden a insertarse en empleos informales porque, entre comillas, hay que parar la olla, ¿cierto? O sea, claro, yo puedo estar un tiempo sin trabajar y buscando un empleo que me acomode, pero llega un momento en que se me acaban los recursos. Imagínate, Juan, lo que tú dices, son entre 5 a 8 meses. Es una locura estar esperando un empleo formal para cualquier persona, mantener su familia, sus gastos. Quiero sumar a nuestra amiga Miri, que está ahí en Melipilla con la Tami Vilogrón, para saber qué le dice la gente también en la misma zona. Están en la misma zona para saber si efectivamente ellos sienten, mucha gente que no tiene trabajo. ¿Cómo es la situación en Melipilla? Ya que lo palpan permanentemente, Miri. Rodrigo, mira, la gente, si bien es cierto, no hay muchas fuentes de trabajo acá en Melipilla. Ha llegado mucha gente de afuera también. Y también, si tocamos ese tema, estaríamos en otro problema, ¿ya? A ver. Porque ahí ya estaríamos hablando todo que no tiene nada que ver con los supermercados, porque ahora en Melipilla hay una inseguridad total. Ya hay mucho robo. Por lo mismo, porque la gente no tiene trabajo. Y como llega gente de afuera, porque se han entregado algunas poblaciones, bueno, el año antepasado se entregó una población y las fuentes de trabajo, insisto, no son tantas. Por lo tanto, ha subido mucho la delincuencia en los supermercados. Nosotros estamos constantemente encontrando gente que entra a hurtar a los locales. ¿Ya? O sea, ¿te entran a robar a ti? ¿Te entran a robar? Ya, vieras tú la cantidad. Claro. Sí, en el local que estamos aquí entran muchas personas a sacar productos. Wow, Y hoy día las personas no andan, te pillé y me fui, sino que andan con cuchillos, hasta con pistola. Wow. ¿Y Entonces, tiene seguridad ahí o no? Es muy compleja la situación, Rodrigo. Seguridad tenemos personas internas nomás, no tenemos seguridad externa. Pero sí tenemos apoyo de las policías, ¿me entiendes? Increíble, Juan, cómo nos lleva a otro. Si bien es cierto, claro, en eso se ve eso, ¿ah? Impresionante. Claro, por eso te digo, una cosa conlleva a la otra. Claro, claro. Sí. Claro, ¿qué hace la gente en tiempo de espera también? En todos los locales, entonces... Claro, es duro, hay un desfase, por eso que nos vamos pisando con la Miri con el lenguaje. Miri, voy a preguntarle a Juan, tratemos de ordenarnos en eso para que no haya tanto desfase y no complicarte, para que no te sientas que yo te estoy interrumpiendo, sino que como dejas un silencio, yo me meto ahí para preguntarle a Juan. Juan, lo que dice Miri, ¿qué hace la gente en el tiempo de espera? Entre 5 y 8 meses, ¿qué hace?
si no tiene el gasto, el ingreso formal ni el informal, lo que dice Miri, lo que le pasa a Melipilla es que la gente está entrando a robarle al supermercado porque no tiene con qué pagar, no tiene con qué comer también. Claro, eso bueno, hay bastante evidencia en la literatura académica que el crimen, ¿cierto?, está asociado a los resultados del mercado laboral, ya sea a los niveles salariales, a las tasas de desempleo, a la informalidad laboral. Eso está bastante documentado, ¿cierto? Y ese es uno de los problemas sociales que genera, ya sea el tener o malos empleos o de frentón que no haya empleo, ¿cierto? Que no hayan empleos para las personas. Esa es una externalidad social bien relevante. Nosotros, como yo te comentaba, en este estudio no podemos saber exactamente en qué están las personas cuando no están en un empleo dependiente formal, pero nuestro estudio es porque es relevante desde el punto de vista de la política pública. Claro. Porque, por ejemplo, las medidas como el seguro de cesantía, ¿cierto?, que buscan cubrir periodos donde la persona no está en un empleo dependiente formal, tienen que ser apropiadas para esos periodos. Entonces, fíjate que nosotros encontramos que el promedio que se demora la persona en reinsertarse en Chile son 8 meses y medio. Pero, por ejemplo, el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, en tiempos normales, solo te paga 5 giros. Y cuando la tasa de desempleo sube mucho, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, te pueden dar hasta 7 giros, te pueden subir en 2 más. Pero a la luz de esta evidencia que estamos nosotros encontrando hoy día, quizás una reforma para el diseño del seguro de cesantía es que parece ser que esta cantidad de giros es insuficiente. Eso es lo que estamos básicamente encontrando. O sea, si dura 8 meses y medio en promedio, incluso en periodos malos económicamente, donde te sube a 7 giros, igual parece ser insuficiente. Entonces, esto me parece que llega en un muy buen momento esta información, sobre todo porque el programa de gobierno tiene en carpeta... Las políticas laborales es fundamental también, es fundamental. El estudio de ustedes es fundamental para políticas públicas, pero también para políticas laborales, es realmente fundamental, es súper importante, Juan. Voy a seguir recorriendo, me voy a Melipilla, está Mari ya con la Tami Vilogrón, pero está Bianchetti, también Agustín Bianchetti, que está reporteando en distintas zonas para saber esto. Gente que ha quedado cesante, cuánto tiempo se ha demorado en encontrar trabajo. Contigo, Agustín, ¿dónde estás? Hola, Cepu, sí, me encuentro acá fuera del Parque Metropolitano, aquí con Eduardo Muñoz y Víctor Muñoz, que tienen su negocio acá fuera del Parque Metropolitano. Estuvimos conversando, queremos saber lo que piensa la gente acerca de la posibilidad de encontrar trabajo en este país, y por eso acá Víctor tiene algo también que decirnos. Queremos saber su opinión. Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rodrigo. Un abrazo, amigo. Bueno, mi opinión con respecto al trabajo, la oferta laboral existe, pero creo que no condice con el sueldo que se paga, no condice con el costo de vida que tiene Chile hoy en día. Entonces, la verdad que la gente por esa razón opta al comercio ambulante o a los emprendimientos, porque en Chile hoy se ha puesto complicado el asunto con respecto a los sueldos y al costo de vida, como valga la redundancia. Se nota acá en nuestro negocio porque años atrás, llevamos años en este sector, y no había tanto regateo ni tanta... como te dijera, rebajas que pedía la gente lo hacía sin ningún problema y compraba sin reclamar ni nada. Ahora, si todo está más caro, buscan, comparten, lo que antiguamente era un producto nuestro para cada persona, ahora es uno para 2 o 3 personas. Aquí Víctor tiene su emprendimiento junto con su padre, Eduardo Muñoz. Si nos puede contar también acerca de su emprendimiento. ¿Hace cuánto que ustedes están acá afuera del Parque Metropolitano? Nosotros llevamos alrededor más de 15 años acá. Esto es un lugar, bueno, por la experiencia, bueno, mucho turista, es un lugar muy turístico. Y el barrio también hemos visto cómo se ha ido transformando a través del tiempo. O sea, la inseguridad se ha ido notando cada día más acá. Inseguridad y también la complejidad de encontrar trabajo también acá para los distintos chilenos y chilenas. Le vamos a poder preguntar también al padre de Víctor, Eduardo Muñoz. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Vicente? Muy buenos días. Buenos días. Su opinión acerca de, por ejemplo, la complejidad de encontrar trabajo hoy en día.
Lo mismo nomás que usted sabe por todo, como todo está subido acá, y con prioridad de que ojalá Dios quiera que haga trabajo siempre para todos, porque está mala la situación sobre la guerra, todas las cosas que ha tenido este señor. Y estamos cada día un poco más bajo, las cosas suben, y nosotros, ahí no es, cada día está más o menos la cosa. ¿Usted viene acá, está todos los días acá con su negocio? Todos los días con el poder de Dios. Llevo más de 30 años ya acá con nosotros. Con gracias a Dios, cuidando nuestro trabajo, que es el sostén de nosotros para alimentar a nuestros hijos, los nietos. Por eso estamos haciendo el empeño y como se debe ser, portándose bien como toda persona. Cuidar su trabajo, la hace principal. Lo principal, ¿no? Eduardo Muñoz y Víctor Muñoz, padre e hijo, tienen su negocio acá fuera del Parque Metropolitano y como él lo decía, está cuidando su trabajo y también se levanta todas las mañanas acá para poder vender y para poder trabajar y llevar también el sustento a su familia, Sepu. Bueno, los saludos a Eduardo y Víctor, y qué importante escuchar tantos años ahí trabajando en una zona muy reconocida donde hay muchos turistas. Les mandas un abrazo, gracias por su testimonio, y eso me permite a mí preguntarle a Juan Bravo respecto a su mirada económica. Si esto es el estudio que hacen ustedes, nos permite también llevar a distintas realidades en Chile. Lo que pasa en el norte, lo que pasa acá en Santiago, en la región metropolitana, y lo que pasa en el sur. Me da la sensación que en el sur también puede ser mucho más complicado también encontrar trabajo con más rapidez. Juan, ¿cuál es esa mirada territorial? Sí, efectivamente hay una heterogeneidad importante a nivel regional. En los 8 meses y medio es el promedio a nivel país. Pero, por ejemplo, las regiones más australes de Chile, Aysén y Magallanes, es mucho mayor el tiempo. En Aysén son 9,3 meses y en Magallanes el promedio es 9,6 meses. Y por otro lado tenemos regiones como Antofagasta, que el promedio es mucho menor al promedio, con 7,7 meses. Entonces tenemos una heterogeneidad importante, y esto tiene que ver esencialmente con las diferencias en las estructuras productivas regionales. Hay regiones donde las personas se insertan mucho más en ramas de actividad que son más dinámicas, ¿cierto? Donde hay más dinamismo laboral, y hay otras donde no ocurre eso. Entonces, por ejemplo, el comercio es una rama que suele ser más dinámica, y por ejemplo, en las regiones de Aysén y Magallanes hay un porcentaje mucho menor que el promedio nacional que se inserta en el comercio. Ahí, por ejemplo, la gente se tiende a insertar mucho más en ramas como la administración pública, que no es una rama especialmente dinámica, o en Aysén, por ejemplo, mucho más en la rama agropecuario-silvícola. Entonces, y por otro lado, en Antofagasta, ¿cierto? En el norte tenemos mucha más preponderancia de la minería, que también tiende a ser un sector más dinámico. Entonces, esas diferencias en la estructura productiva son las que también... Va provocando la variante. Mira, Juan, lo que me dice Cristina Opaso acá en Twitter. Él me escribe de Temuco. Te comento en Temuco que he visto muchos negocios con letreros ofreciendo empleos. No los toman por ser sueldos bajos o porque los contratan a prueba, pero esa gente debe gastar plata en movilización, si no queda contratada es dinero perdido también. Son distintas circunstancias, esta es otra realidad. ¿Por qué voy a fichar por algo si me están pagando menos de lo que yo merezco? ¿Qué pasa si yo me voy a jugar una prueba? Me van a tener en prueba, y también está ese riesgo de si quedo, si no quedo. Y según lo que dice Cristina acá, ¿para qué voy a invertir si al final después me van a despachar? Entonces también depende mucho también de lo que te ofrezcan, Juan, ¿no? Por supuesto, eso es esencial, ¿cierto? Que la persona sienta una justa retribución por su trabajo, y que es lo que comentaban también, ¿cierto? Recién ahí en el móvil, que en el fondo, dado el nivel de vida, ¿cierto? En el fondo muchos están emprendiendo también, dicen, ¿sabes qué más? Yo prefiero emprender y ver si me va mejor por ese lado. Y sobre todo en este momento, ¿cierto? Ustedes partieron la nota hablando del fenómeno de los precios, de la inflación que estamos viviendo hoy día. Fíjate que hoy estamos viviendo un proceso inédito en Chile. Llevamos 7 meses consecutivos de caídas de los salarios ajustados por su capacidad de compra. Eso quiere decir que, a pesar de que crecen los salarios respecto al año anterior, compramos menos bienes y servicios que el año pasado,
y eso tiene que ver con la inflación, Claro, por supuesto, y por eso es que los bancos centrales ponen tanto énfasis en tenerla baja y estable, porque una vez que tú pierdes la inflación, o sea, que ya se te salió de tu meta, realmente cuesta mucho, mucho tiempo bajarla. Claro. Y en Chile vamos a estar por lo menos 2 años más con inflaciones sobre la meta del Banco Central. Por eso es tan delicado perder estos equilibrios macroeconómicos y por eso es tan relevante, ¿cierto?, la labor del Banco Central y preocuparse por la inflación, porque justamente nos empieza a alcanzar menos nuestros salarios para comprar bienes y servicios. Lo mismo que comprábamos antes. Voy a abrir Twitter para que vayamos respondiendo, Juan. Ya me voy a Melipilla, Miri. Miri, me están preguntando si tienes alguna sucursal en otros lados. Si me pregunta que tienes otra sucursal considerando los valores tan bajos que tienes. Así que ya me voy contigo, Melipilla. Juan Cacique dice, uno trabaja todo el mes para gastar la mayor parte del sueldo en alimentación por la inflación, lo que bien marcaba Juan. ¿Con qué se pagan los gastos básicos? El gas, la parafina. Los sueldos que hoy se pagan no se acercan a la realidad. El IFE laboral lo pagan los primeros meses y después, ¿qué pasa? Gracias, Juan Cacique. Abrazo grande. Voy con otro Gaby. Segundo, Demir Meneses Acuña. Me gustaría hacerte una pregunta, Sepu, sobre el seguro de cesantía. ¿Qué pasa con los temporeros? ¿Tienes antecedentes de respecto a eso, Juan? ¿Qué sucede con los temporeros? Mira, depende mucho de su situación. Si es informal, no hay protección, ¿cierto?, social. Y que ese es uno de los grandes problemas que tiene la informalidad laboral. Y sabemos que en el sector agropecuario silvícola, ¿cierto?, las tasas de ocupación informal son mucho más altas que en el resto de la economía. En ese sector las tasas de ocupación informal andan en torno al 40%. Entonces, bueno, para empezar hay una parte significativa que derechamente no tiene protección laboral. Luego, entre los que sí tienen el empleo de temporero tiende a ser justamente empleos temporales, de contratos definidos. Entonces, ahí tienen, ¿cierto? Pero el seguro de cesantía también tiende a ser menos pagos. Claro. Entonces, nuevamente, ¿cierto? A la luz de la evidencia que nosotros ponemos en este estudio, es que nosotros creemos que una opción a evaluar es que hay que evaluar el número de giros que están pudiendo hacer los trabajadores. O sea, realmente parecen ser insuficientes e incluso habría que considerar, ¿cierto?, las realidades a nivel regional. Exactamente, exacto. Cada región tiene su historia distinta y lo describíamos de manera muy clara, Juan, lo heterogéneo que son. Y ahí complementaba lo que yo te mencionaba de la zona sur, es muy distinta a la norte, también hay mismos roles, mismos trabajos que son distintos. Me voy a Melipilla, está mi Vilogrón con la Tamara ahí en la zona donde está Miri, para saber qué dice la gente también, cuál es la sensación, la percepción de Melipilla en la zona. Tami. Sí, Rodrigo, mira, te quiero presentar a Ignacio, él es melipillano y estábamos conversando sobre este tema de este estudio de la Universidad Diego Portales. Él me comentaba, Ignacio, que tú trabajas en el área de mantención y jardines. ¿Cómo es el panorama ahí en el mercado laboral? Tú me comentabas que te ha costado también encontrar personas para poder trabajar. Sí, he buscado trabajadores y hay gente que no quiere trabajar. Le he ofrecido buena plata y no se interesan por trabajar. En cambio, yo tengo harto trabajo, no tengo nada que quejarme y el fuerte mío es de septiembre para adelante. Igual ahora no es malo, pero en septiembre para adelante el fuerte de trabajo es totalmente exigente. Hay harto trabajo en lo que trabajo, en el área que trabajo yo, y se está acabando la hora de mano de lo que hago yo. Porque están pasando generaciones que... Porque yo tengo mi hijo que tiene 23 años y él es profesional. Y mi hija viene de atrás también profesional, entonces no está quedando gente para trabajar en los campos, ni en lo que hago yo, en que es mantención y jardín y piscina. Entonces, ¿por qué crees tú que también, no sé cómo es la realidad acá en Melipilla, por qué la gente se está demorando en encontrar un empleo o buscar un empleo? No sé, es que Melipilla no es muy grande, entonces, pero hay gente que busca trabajo y hay gente que no quiere trabajar, es así de simple. Yo no sé cómo lo hacen, porque yo me saco la muerte trabajando y la plata no luce nada. Entonces me gustaría tener el don de ellos,
porque trabajan poco y se mantienen bien, pues, así que ahí hay gente que no quiere trabajar, ¿no? De repente. Sí, así de simple. Rodrigo. Wow, qué potente la declaración de Ignacio, ¿ah? Nos abre otra arista, Juan. Otra arista. Hay gente que no quiere trabajar. Él es una persona que ofrece trabajo, generosamente ofrece trabajo, dice que con buen dinero, pero que hay gente que claramente no quiere trabajar. ¿Qué mirada hay de eso? Sí, mira, esto ha sido una pregunta que viene desde el año pasado, ¿cierto? El año pasado se empezó a levantar mucho esta pregunta porque la hipótesis que había es que, por ejemplo, los retiros, ¿cierto? Las ayudas que estaba dando el gobierno estaban llevando a algunas personas a simplemente no buscar empleo, mantenerse fuera del mercado laboral. Y algo había de eso. La verdad es que las encuestas mostraron que eso existía, pero era relativamente minoritario, no era la mayoría de las personas las que indicaba que era por las ayudas por las que no salía. Pero lo que sí ocurrió es que la pandemia cambió muchas cosas, porque obviamente no es un periodo normal, y había restricciones a la movilidad. Y esto nosotros lo encontramos en un estudio que hicimos a comienzo de este año. Fíjate que el año 2021 fue un año histórico donde creció mucho más que cualquier año la cantidad de personas que entró a programas de estudio, ya que salió del mercado laboral para estudiar. Y eso es muy razonable desde el punto de vista económico, porque cuando tú tienes restricciones a la movilidad, ¿cierto? Las opciones de trabajar se reducen, entonces el costo de estudiar baja. El costo de estudiar no es solo si tú pagas una matrícula, ¿cierto? Los aranceles, sino que hay un costo alternativo de estudiar que es dejar de ganar un salario. Y ese equilibrio cambió con la pandemia justamente por las restricciones a la movilidad. Entonces creció significativamente la cantidad de personas que se embarcó en programas de estudio, pero eso significa entonces que una vez que se levantaron las restricciones, no estaba la misma cantidad de gente disponible para trabajar, porque cuando tú te incorporas a un programa de estudio, tú no lo dejas apenas levantan las restricciones a la movilidad, ya después tienes que terminarlo. Entonces, ahí hay un factor que va a llevar a que por varios años tengamos un poco, entre comillas, este déficit. Hoy día las tasas de participación laboral siguen muy bajas y eso que ya no está el IFE laboral, ¿cierto? Hace tiempo que ya no hay retiros de las AFP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no hay, digamos, dinero que esté llegando permanentemente, ¿cierto? Ya sea por parte del gobierno o por los retiros. Entonces, esa hipótesis que se levantó el año pasado no puede explicar lo que está pasando hoy día, que seguimos con esa participación muy por debajo de la prepandemia, pero este es un factor que sí es relevante porque eso significa que te va a durar por un tiempo relativamente extenso, probablemente por algunos años más, esta escasez. Y otra cosa que comentaba ahí, ¿cierto? El señor es que depende también del tipo de empleo, porque él decía, mire, las personas, los jóvenes se están embarcando cada vez en programas de estudio, y eso es cierto, cada vez hay más personas que van a la educación superior, y eso también te genera desequilibrio, ¿cierto? Si no cambia la estructura productiva. La estructura productiva tiene que ir cambiando, ¿cierto? También con la estructura del capital humano. Entonces, al parecer también está ocurriendo en este momento un desajuste entre los requerimientos del mercado laboral, ¿cierto? Versus el capital humano que está disponible, y es razonable, ¿cierto? Claro. Que pero si también es razonable, Juan, que hay gente que no quiere aceptar un trabajo porque los sueldos son mínimos también, pues, y las condiciones son malas. Es súper razonable. Cristino Paso, este ya lo leí hace un rato. Te comento que en Temuco he visto muchos negocios con letreros ofreciendo empleos. No todos los toman por ser sueldos bajos o porque los contratan a prueba. Exactamente, por esa gente debe gastar plata en movilización y si no queda contratada es dinero perdido. Exactamente. Gracias, Cristina. Estefan Acosta, otro más. La gente no quiere trabajar. Así de simple. Por Dios, todas las realidades son diferentes. Qué rabia. Yo puedo pensar que ahí no pagan bien y así de simple. Exacto. Lo que recién decíamos, Estefaní. Hay gente que no es que no quiera trabajar. Capaz que hay personas que no quieren trabajar. Efectivamente, cada uno es dueño de su decisión de vida. Pero hay gente que a veces va a pedir un trabajo y la realidad es malísima, po. Malas condiciones, mal sueldo.
Entonces, también hay que entender a esas personas que a lo mejor no es que no quieran trabajar, sino es que no quiero trabajar bajo esa condición. Gracias, Estefanía. Voy con otro. ¿Es la misma? Ah, Estefanía. Ya, es la segunda página. Difícil salir mucho... Ah, ok. Difícil salir, mucho miedo, pocas lucas, no alcanza para nada, nos arriesgamos y aparte los niños que van a súper poco al colegio no se puede trabajar así. Gracias, Stephanie, por tu opinión. Muchas gracias. Bueno, Juan, te mando un abrazo. Gracias. Ha sido una mañana intensa respecto a esto. Es bueno clarificar, dar distintos puntos de vista respecto a este dato duro que entregaste. Entre 5 y 8.5 meses en encontrar trabajo. Me echan, me voy de una pega. Wow, 8 meses en encontrar pega de nuevo es durísimo. Gracias por todo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un abrazo. Chao, muy gentil. Muchas gracias.